¿no? Vamos a conversarlo con nuestro siguiente invitado, José Luis Tapia, economista. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días. Bien, el punto que elaboran ahí Bukele, tal vez también podríamos considerarlo o traerlo al escenario peruano. Él dice, en El Salvador tenían 70.000 pandilleros. Estos 70.000 pandilleros cometen acciones ilícitas o perciben dinero de manera ilícita, pero luego traen ese dinero a la casa para comprar pañales, para comprar comida, para pagar alquiler, transporte, etcétera, que pertenece al sector lícito, ¿no? Esto hoy estamos hablando de dinero que viene de manera ilícita, pero se utiliza y se reinserta al mercado de manera lícita. Si tú eliminas la criminalidad, entonces estás impidiendo que estos 70.000 pandilleros perciban dinero. O sea, es que vemos el crimen como de manera objetiva, así fría, como si fuera un trabajo. En el caso peruano, ¿hay algo de certeza en esto? ¿Se puede traer al escenario peruano y para ser validado o cómo lo evalúas tú? Bien, el escenario se llama economía que se llama suma cero. Es decir, el ladrón es un parásito. Sí. Si no hay riqueza, no tiene dónde extraer. Entonces, no puede robar donde no existe. Sí. El tema pasa por el enfoque de qué cosa está provocando de que esa persona robe. Que puede ser fenómenos incluso sociológicos, valores de la familia, hay muchas condicionantes, ¿no? Pero lo importante es que el sujeto, como ha señalado el presidente Bukele, realiza esa acción porque hay incentivos que lo promueve, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son esos incentivos? Puede ser desde una mala conducta de chiquito, puede ser, pero la institucionalidad, que es lo que nosotros los economistas estamos siempre mirando con bastante detenimiento, es si la ley se cumple, si el orden se cumple, si la seguridad se cumple en el país. Si yo sé que no se va a cumplir la ley, no se va a cumplir la seguridad, no voy a tener policías, no voy a tener algún tipo de, digamos, de disuasión para yo dejar de hacer, obviamente la persona lo va a cometer porque sabe que los costos de, digamos, de capturarlo es muy bajo con respecto a su ganancia que vaya a obtener de la parte donde le va a robar. Por eso que las leyes en el Perú no funcionan. ¿Por qué? Justamente porque no hay costo de cumplimiento. O sea, en otros aspectos sería como yo destino, digamos, mucho dinero, por ejemplo, para financiar obras cinematográficas, ¿no? Con esas tendencias LGTBI. Sí. Pero no le doy el mismo énfasis para hacer en el costo de la seguridad. Por ejemplo, para hacerle costoso digamos, ese elemento que quiere robar al otro, ¿no? Por ejemplo, estaba mirando algunas cifras, en el caso de El Salvador. El Salvador es un país pequeño, ya más o menos tiene como 6 millones de habitantes. O sea, ese también es un problema porque muchas veces hemos dicho, ejecutemos el plan Bukele, ejecutemos lo que se ha hecho en El Salvador. Como tú bien dices, hay una diferencia geográfica, geopolítica. La geografía peruana es muy agreste, muy distinta, es un país mucho más amplio y eso hace que sea mucho más complejo vencer la criminalidad. Entonces, tal vez el plan Bukele, así en calco y copia, no se puede ejecutar en el Perú de la misma manera. Pero igual, el hecho de que el ejemplo que en todo caso promueven ahí Bukele de ser determinante, frontal, draconiano, ¿no? Sin empatía para el delincuente, eso sí es algo que podemos emular acá. No, digamos, la policía sabe dónde están los focos de criminalidad, pero como hay una decisión política detrás, priorizan seguramente las cuestiones de cultura, agricultura y dejan de lado la seguridad. Cuando ya le explota en la cara el tema de la inseguridad, recién se ponen a buscar a ver cuál es la solución. En el caso de El Salvador, por ejemplo, gasta 9.000 millones de dólares en seguridad para un país de 6 millones de personas. Y nosotros gastamos la mitad de lo que gasta El Salvador con 5 veces más población de lo que tenemos. O sea, ¿te das cuenta la prioridad que le damos aquí al tema de la seguridad? Claro. O sea, eso revela mucho de por qué hay un descontrol de la criminalidad en este momento. Entonces, el tema es político, pasa por, de nuevo, no es un tema exclusivamente económico, sino el tema es político. ¿Por qué? Porque están poniendo cosas por delante que no debería poner. Por ejemplo, eso que acabo de mencionar, el tema de la cultura, cuando debería estar priorizado primero el tema de la seguridad. Es terrible, ¿no? Porque si no hay seguridad, todo lo demás queda suspendido. Si no hay seguridad, los propios negocios no pueden funcionar con tranquilidad. Acá nomás
Había una bodega antes, cuando yo trabajaba en otro espacio, pero que quedaba cerca, iba a esa bodega siempre. Y de pronto la bodega dejó de estar. Y fui a preguntar y me dijeron los vecinos, no, extorsión, tuvieron que cerrar. Conversando yo con la presidente de la Asociación de Bodegueros de Lima, o del Perú, si mal no recuerdo, perdón, me comentó que son 550.000 bodegas a nivel nacional y 8 de cada 10 sufren extorsión. Estamos hablando de bodegueros, no estamos hablando de empresarios mineros, no, estamos hablando de bodegueros a quienes obviamente muchos de ellos son microempresarios, que son negocios autosostenibles, pero que no es que tienen los grandes lucros, o sea, los grandes caudales de utilidades como para estar pensando justamente en tener que pagar estos cupos, ¿no? Entonces ya la extorsión se ha alejado de los más millonarios y ha llegado a los más vulnerables. Así es. Y mientras la seguridad no sea solucionada, todo lo demás, sobre todo el aspecto económico, va a quedar en un segundo plano. Por ejemplo, hay costos que asumimos todos los privados, que se llama el costo y la inseguridad. Hay dos tipos de costos, ¿no? El del privado y el del Estado. El del privado es más o menos algo así como 1.5% con respecto al PBI. ¿Cuánto es lo que gastamos los privados? Es más o menos 20.000 millones de soles en prevención del delito, cámaras, guachimán en la puerta, alarmas, cualquier medida de seguridad, eso se pasa como un costo. Son 30.000 millones, viene a ser como la séptima parte del PBI. O sea, lo divides en 7 partes, una de esas es costo de la seguridad. Mira, ese 1.5 del privado, si se hubiera empleado esos 20.000 millones en otras actividades y no para la seguridad, ¿cuántos empleos hubiese dado el sector privado para que esas personas que estaban con la tentación de robar dejen de teniendo pues la inversión privada, justamente porque se va 30.000 millones en costo de seguridad? Ahora, para hablar de números, que es tu fuerte, para así como para sufrir un poquito más, ¿no? Tú hablabas de 9.000 millones era lo que gastaba El Salvador. 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares que se gasta al año en Salvador, en presupuesto de seguridad El Salvador. ¿Cuánto ha gastado el Estado peruano en mantener Petroperú? En total el gasto ha sido 20.000 millones de soles. 20.000 millones de soles. 20.000 millones de soles. ¿En cuánto tiempo? Eso ha sido desde el 2010 a la fecha. Bien. Igual ese dinero puede haber sido todo dedicado a lucha contra la criminalidad. Exactamente. Entonces, ahorita nomás que le han dado 960 millones de pérdidas al Estado, imagínense que viene a ser el pérdida para todos nosotros. Claro. Eso es pues algo inaceptable, ¿no? Desde un punto de vista moral, que se estén llevando el dinero así, porque le dan realmente el gusto, ¿no? Al sindicato, porque el sindicato pues puso al presidente de Petroperú. O sea, él viene de las canteras de Petroperú, el señor Narváez. Entonces vemos a un ministro de Energía y Minas, Montero, que es otro apañador de estos gastos innecesarios, el señor Arista, otro señor apañador de estos gastos innecesarios. Entonces eso pues revela la falta de orientación de la presidenta Boluarte, ¿no? Que está desenfocada. Lamentablemente está desenfocada la señora, porque eso de andar viajando por Davos, decir que está todo tranquilo aquí, es algo pues inaceptable, ¿no? Ahora, a ver, los números, no todo el mundo es diestro en materia numérica, pero acá no estamos hablando de una ecuación de tercer grado, no estamos hablando de algoritmos difíciles, estamos hablando de aritmética sencilla, ¿no? Es o positivo o negativo, o el número entero es positivo o es negativo, y a pesar de eso hay personas que siguen apostando por Petroperú o que siguen engañando a la población. ¿Cómo podemos los peruanos entender entre todos, ¿no? Coincidir, oye, Petroperú objetivamente no está funcionando, es importante dejar de darle plata? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, decirle la verdad a las personas. Cuando el Estado fue creado fue para combatir la inseguridad. O sea, esa fue la iniciación de un Estado moderno. Es decir, seguridad, justicia y obras públicas, es lo que siempre dice el liberalismo clásico. Pero ya cuando el Estado se mete a hacer cosas, y eso ya es ideológico, decir, no, el Estado es empresario y que por eso hay que generar empresas, entre ellas Petroperú, hay que entrar con tanques a robarle a la IPC en 1969, que ese es el origen de Petroperú. Petroperú, su origen es un robo. Entonces se le engaña a la gente diciendo que el Estado puede ser empresario. Ontológicamente no se puede. El Estado es algo político y lo que se tiene que hacer en el sector económico es algo económico. O sea, si yo, digamos, pongo gerentes a Petroperú, estoy decidiendo desde la política cómo se debe obrar en lo económico. Y eso es un contrasentido. No le puedes pedir a un perro que maulle.
o un gato que ladre. Sí, pues. Entonces el Estado es algo político, no lo puedes meter en algo económico, son de esferas qué buena analogía, diferentes. me has hecho reír. José Luis Tapia, economista, estuvo con nosotros. Un tema muy interesante, seguramente conversaremos de esto más adelante, porque en las venideras elecciones el tema de seguridad va a ser crucial, pero también el tema económico y qué hacer con ese monstruo gigante llamado Petroperú. Es el misterio que esperemos pueda resolver en las próximas elecciones. José Luis, Ok, muchas gracias a ti, por Pancho. estar con nosotros, por la conversación.